Hola a todos, bienvenidos a este espacio de conocimiento. Muchísimas gracias por conectarse y por estar tan puntuales. Gracias por sumarse a esta charla llamada El ADN del Networking para microservicios en la nube, liderada por dos pragmáticos expertos, Nicolás Archila, quien es líder de innovación tecnológica, y Adrián Gallego, quien es arquitecto de infraestructura. Antes de cederles la palabra, durante el espacio, si tienen preguntas, pueden ir dejándolas en el panel de preguntas y respuestas y yo al final de la sección se las estaré leyendo a Nico y a Adrián para poderles dar respuesta. Y nada, esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje para todos. Y ahora sí, bienvenido Nico y Adrián. Hola Gerald, Saludos a muchas todos. gracias. Hola Adriancho, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, entonces la idea de hoy es, hace un tiempo estuvimos dando una charla con César Moncada sobre los fundamentos de los microservicios, varios patrones de microservicios, cómo trabajan cada uno de los microservicios, ¿sí? Hoy estamos junto con Adrián Gallego, quien es una de las personas más expertas en términos de networking e infraestructura en Pragma. Y la idea es que cuando nosotros hablamos de microservicios, nosotros tenemos varios retos que necesitamos enfrentar, pero pocas veces hablamos de la importancia de los temas de infraestructura y de red que nosotros debemos saber configurar para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el verdadero enfoque de microservicios y poder crear un ecosistema y una arquitectura de microservicios que pueda llegar a ser exitosa. Entonces, eso es lo que vamos a conversar hoy junto con Adrián. Y pues para ello, entonces, vamos a iniciar haciendo un pequeño recorderis de lo que vamos a ver hoy y de lo que son los microservicios. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los principios y desafíos de los microservicios, desafíos principalmente enfocados en networking. Luego vamos a ver temas de networking para microservicios teniendo en cuenta arquitectura de VPC, comunicación entre servicios, seguridad de la red, balanceo de carga, container, todo lo de container y networking de contenedores, integración con API Gateway y monitoreo de observabilidad. ¿Listo? Entonces, iniciemos como decía Gerald, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, nos la pueden comentar con el chat o por la sesión de preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios de los microservicios? Tal cual como lo hemos conversado, siempre los microservicios, cuando estás trabajando en una arquitectura de microservicios, tienes que enfocarte en tres aspectos fundamentales. Entonces, cuando trabajamos con microservicios, nos enfocamos en aspectos técnicos, aspectos arquitecturales y aspectos organizacionales. Todos los que trabajan arquitecturas de microservicio deben tener estos tres enfoques. Cuando hablamos de aspectos técnicos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Entonces, aspectos técnicos es que los microservicios deben correr su propio proceso. Ese es un aspecto fundamental de los microservicios. Adicional a ello, que tengan descentralización de datos. Este es un aspecto en el que normalmente se puede sugerir que un microservicio tenga su propia base de datos o tenga una descentralización de datos. Sin embargo, puede suceder y no es un antipatrón, también es una buena práctica, todo depende de lo que tú necesites. Es posible configurar una misma base de datos que pueda tener acceso, a la que puedan tener acceso varios microservicios o de la que puedan depender varios microservicios. Ese también es un aspecto que no afecta como tal los microservicios, aunque fueron creados principalmente pensando en que un microservicio debe tener su propia base de datos, pero dependiendo de lo que necesites y el contexto de tu negocio, puede ser que varios microservicios tengan una misma base de datos. Deben desplegar independientemente, no es, y este es un punto fundamental de los microservicios, no es aceptable, por ejemplo, que nosotros digamos, ya tengo este microservicio listo, ya creé la funcionalidad, pero tengo que esperar hasta que termine el otro microservicio para que podamos hacer todo el despliegue juntos. No, un microservicio tiene que tener la capacidad de tener un despliegue independiente para empezar a sacar el máximo provecho a los microservicios. Debe escalar de manera individual, no debe pasar de que cuando nosotros teníamos un monolito,
de pronto la carga normalmente caía sobre una funcionalidad, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos microservicios, ¿qué pasaba con el monolito? Que cuando nosotros teníamos toda la carga sobre una funcionalidad, todo el monolito era el que se veía impactado y teníamos que escalar o todo el monolito o si esa carga afectaba a nuestra aplicación iba a afectar la aplicación completa. En este caso, cada microservicio tiene que ser totalmente independiente. Tenemos que tener un acoplamiento débil y una cohesión fuerte y normalmente los microservicios son stables. En los principios arquitecturales encontramos que los microservicios deben tener una responsabilidad única, tener una funcionalidad y una responsabilidad única, no tener varias responsabilidades dentro de un mismo microservicio porque eso empieza a perder el enfoque un poco. Tener un bounded context, un contexto limitado. Normalmente consumimos los microservicios a través de APIs. Una buena práctica es hacerlo por coreografía y no por orquestación, ¿cierto? ¿Qué significa por coreografía y no por orquestación? Y es que no hay un punto central que está orquestando varios microservicios, que también es un patrón válido, sino que el enfoque fundamental de microservicios es que se hace por eventos, como si estuvieran haciendo una coreografía. Entonces, a medida que se mueve en una coreografía una persona, cuando esa persona termina su paso, inmediatamente eso genera que otra persona le siga el paso y continúe con la coreografía. Esto en microservicios lo podemos llevar con arquitecturas como Event Driven Architecture, por ejemplo. Debe ser políglota, debe tener la capacidad de hablar en distintos idiomas, principalmente trabajamos con REST, pero lo podrías exponer por gRPC, lo podríamos exponer, inclusive hay algunos que aún se exponen por SOAP, no es lo más recomendable, lo más recomendable es que sea REST, por ejemplo, pero lo ideal es que un microservicio no se tengan que reconstruir por cada uno de los endpoints que está entregando. Y por eso tenemos Smart Endpoint y NumPy. La idea es que las transformaciones no se hagan en medio del transporte de los datos, sino que efectivamente yo tenga la capacidad de poder llegar a distintos puntos de manera eficiente. Y dentro de los principios organizacionales, normalmente los microservicios están establecidos para trabajar bajo capacidades de negocio, para trabajar bajo Two Pizza Teams, que es un concepto que ingresó a AWS, que básicamente busca que el equipo que trabaja un microservicio no se llene con más de dos pizzas, ¿sí? Entonces, eso significa pues que efectivamente tiene que ser un equipo pequeño que permita garantizar que es un equipo adecuado pues para gobernar directamente ese microservicio, trabajar sobre productos y no proyectos, tú construyes, tú corres y siempre una cultura de automatización, tolerancia a fallos y un gobierno descentralizado. En esta charla, la idea es que vamos a mirar cuáles son esos desafíos de networking que nosotros trabajamos con microservicios. Y acá lo vamos a conversar. Primero Adrián va a conversar sobre las arquitecturas de la VPC, cómo las debemos establecer en los microservicios y por qué es esto importante. Vamos a mirar cuál es la mejor manera de comunicarse entre los microservicios. En la charla con César inclusive mencionábamos que una buena práctica no era conectar los microservicios desde la parte pública o desde Internet, porque eso pues no es eficiente, es inseguro y lo decíamos porque lo hemos visto que muchas veces por desconocimiento lo terminamos haciendo así. Entonces, ¿cuál es la importancia de la comunicación y cómo se deben comunicar? La seguridad entre la red, balanceo de las cargas de los microservicios, cómo trabajar el networking para contenedores. Esos son puntos fundamentales y desafíos que nosotros tenemos en networking con respecto a cuando trabajamos microservicios y, por supuesto, monitoreo y trazabilidad. Todo el ecosistema de AWS principalmente está enfocado en trabajar con temas de lambdas, con EKS, con SS, con Fargate. Y pues puedo trabajar con EKS SS con Fargate o EKS SS con instancias S2. Este es gran parte del ecosistema con el que nosotros podemos usar estos servicios para trabajar microservicios y vamos a mirar varios ejemplos dentro de esta arquitectura de networking que vamos a llevar a cabo. ¿Listo? Entonces, si quieres, dale, Adrián.
Listo. Para empezar pues con todo el tema de networking para microservicios, vamos a empezar a mirar pues estos temas que nos mencionó Nico, eh, y los principales desafíos. Bueno, acá vamos a ver pues lo que es la arquitectura de la VPC. Vamos a ver cómo definiendo unas bases sólidas en la arquitectura de la VPC vamos a poder garantizar flexibilidad, disponibilidad, desempeño y seguridad para los diferentes microservicios. Vamos a empezar viendo que si tenemos una buena planeación de las VPCs y de sus diferentes seeders, vamos a poder garantizar la comunicación con diferentes servicios que van a estar pues alojados en diferentes VPCs. Adicional, debemos también tener en cuenta esos microservicios, qué servicios de AWS, por ejemplo, van a necesitar consumir. Si se necesita, por ejemplo, tener acceso a Internet, cómo se va a configurar ese acceso. Si necesitamos consumir servicios que están en otras VPCs, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo deberíamos de hacer de manera privada o pública. Eh, También si necesitamos acceder a servicios que están en redes on-premise, ¿cómo va a ser ese esquema de conexión? Y qué mecanismos pues, nos van a permitir hacerlo de la mejor manera. Entonces, dentro del despliegue de las BP, de las multiacetas, lo que vamos a tener es que pues, vamos a definir varias zonas de disponibilidad por medio de las cuales se van a desplegar los diferentes microservicios con el fin de poder garantizar o poder tener alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Esto unido con el Application Autoscaling nos va a permitir que esos microservicios puedan escalar de manera flexible, o sea, crecer cuando tenemos un alto tráfico y decrecer cuando pues estamos en un valle pues, o tenemos pocas peticiones. Eh, Dentro del despliegue, pues vamos a ver que vamos a necesitar definir subnets o subredes públicas y privadas. Esto con el fin de poder segmentar todo el tráfico y poder tener expuesto hacia Internet aquellos recursos que realmente lo necesitan y poder proteger todas nuestras cargas eh, que no necesitan pues estar expuestas hacia Internet y esto nos va a garantizar una mayor seguridad, una menor exposición y un menor blast radius, pues en caso de tener pues algún compromiso de seguridad. Los seeders, lo que vamos a hacer es que con una buena planeación de los seeders nos va a permitir tener comunicación con otras redes, con otros servicios, principalmente de AWS, y vamos a evitar tener pues rangos que se nos solapen. Eh, Adicional, dentro de la definición pues, del DNS, pues debemos tener muy presente qué zonas vamos a definir, tanto privadas como públicas, para que los microservicios puedan hacer la resolución de nombres y evitemos, por ejemplo, tener que quemar direcciones IPs dentro de los servicios para poder eh, resolver los nombres y poder hacer consumo de otros servicios como tal. Pasemos ahí, Nico. Bueno, dentro de la definición de los CIDRs, pues tenemos algunas recomendaciones y buenas prácticas. Eh, Partimos pues con escoger el tamaño adecuado. Digamos que no todos los despliegues o todas las aplicaciones van a necesitar el mismo número de direcciones IPs. Entonces, acá podemos partir, por ejemplo, de un esquema, digámoslo grande, que sería un slash 16,
el cual nos va a permitir tener 65.536 direcciones IPs. Esto pues lo podríamos utilizar para cargas muy grandes y aunque digamos que no es una muy buena práctica mezclar ambientes dentro de una VPC, pues con un rango /16 se podría hacer, ¿cierto? Por la cantidad pues, de direcciones IPs que nos provee el rango. Un /20 nos va a dar 4.096 direcciones IPs. Eh, es muy apropiado pues, para cargas medianas con un espacio para el crecimiento. Y por último tenemos un /24 que nos va a ofrecer 256 IPs para cargas muy pequeñas y con un crecimiento limitado. Los rangos de las direcciones IPs está definido dentro del RFC 1918, el cual define tres rangos principales. El primero es la 10008, que va desde la 10000 hasta la 10255.255.255 y nos ofrece 16 millones de direcciones IPs. El segundo rango es 172.16.00 máscara 12, el cual va desde la 172.16.00 hasta la 172.31.55.55 para un total de 1 millón de direcciones IPs. Y por último tenemos el rango de la 192.168.0016, el cual va desde la 192.168.00 hasta la 192.168.55.55 para un total de 65.536 direcciones IPs. Otra de las buenas prácticas pues es evitar los conflictos, evitar por ejemplo asignar la dirección de pues o un bloque que sería el 172.17.0016 porque pues este es un rango que lo utiliza por defecto Docker. Evitar, por ejemplo, utilizar la 192.168.1.0 máscara 24, ya que este rango es pues, de uso común en las casas para definir pues, las redes locales. También debemos de tener o validar muy bien los rangos corporativos. Esto para cuando tenemos ambientes pues, con conexión híbrida, es decir, que tenemos ambientes alojados en AWS, por ejemplo, pero también necesitamos acceder en recursos que están dentro de una red on-premise. Pues ahí es muy importante tener esos rangos corporativos y tener en cuenta el pool de direcciones que se utilicen para las conexiones de clientes VPN. Dentro de la planeación, pues lo ideal sería empezar grande, ¿cierto? Pues es mucho más fácil eh, acortar los rangos que expandirlos. Tener una planeación más o menos para entre 3 y 5 años y tener en cuenta que las cargas en contenedores requieren más direcciones IPs que lo que pues que lo que por lo general tenemos con los servidores o pues o con las aplicaciones monolíticas. Eh, Dentro de los rangos, pues usar el 10xxx, pues que es el que nos va a dar mayor número de direcciones IPs y nos va a brindar una mayor flexibilidad. Y como lo mencioné pues ahorita, evitar pues los rangos comunes. Otra muy buena práctica es documentar muy bien las asignaciones de los rangos IPs que estamos asignando a las diferentes VPCs. Esto pues comúnmente se lleva a cabo como en hojas de Excel, ¿cierto? Y pues digamos que no está mal hacerlo así. Pero cuando ya tenemos un número muy significativo de VPCs, diferentes cuentas que puedan estar en un servicio de AWS como Organization o Control Tower, pues aquí cobra mucho sentido utilizar el servicio de IP Address Management que pues nos va a permitir definir pools de direcciones y ir asignando esos pools dependiendo de reglas que configuremos, de tags y dependiendo pues de las necesidades que tengan las diferentes aplicaciones.
Eh, Múltiples VPCs, pues acá la recomendación es separar los ambientes en diferentes VPCs. Algunas organizaciones van mucho más allá y lo que hacen es definir cuentas para diferentes unidades organizacionales o hasta hemos visto, por ejemplo, cuentas por dominios de negocio. Pues digamos que todo eso es válido, ya dependerá pues como de las políticas que tenga cada organización para poder hacer esa segmentación de VPCs. Planear muy bien las conexiones con otras VPCs. Si necesitamos comunicar servicios que están en diferentes cuentas, en diferentes VPCs, pues aquí podemos hacer uso de servicios como VPC Peering o ya yendo pues a un modelo más corporativo, más grande, con muchas VPCs, pues vamos a poder utilizar Transit Gateway. Y por último, reservar los espacios para futuras regiones y ambientes, que de pronto al lanzar pues una nueva carga de trabajo o una nueva región, pues no nos vamos a quedar cortos en la asignación pues, de las VPCs o de los bloques de IPs para las VPCs. Eso, súper Adriancho. Ahí me gustaría también adicionar algo y es la selección de las máscaras de red es supremamente importante y la selección de las VPCs es supremamente importante, porque de esto depende de que a futuro realmente tu aplicación sí sea escalable y te permita ir a trabajarla de distintas maneras sin tener tantos reprocesos. Te cuento un par de casos, o les cuento un par de casos que hemos visto. Por ejemplo, vimos un caso en donde había un equipo que quería establecer una arquitectura de VPCs y la dividió supremamente bien y dividió toda la arquitectura de VPCs, inclusive integró su división también teniendo en cuenta cada uno de los dominios y a cada dominio le entregaba su VPC y demás. Pero el resultado también fue que cuando él terminó de establecer toda esta arquitectura de VPC, de VPCs, de máscaras de red, todas las integraciones entre cada una de ellas y demás, el tema fue bastante costoso, al punto que inclusive la compañía tomó la decisión de volver a rehacer toda la cantidad de VPCs que iban a trabajar y simplemente estableció, por el costo que vio inicialmente, solo estableció una VPC para desarrollo, una VPC para QA y una VPC para producción. Entonces es importante tener en cuenta que acá también estamos jugando con trade-off y hay que tener en cuenta, no está mal hacer esa división tan personalizada de VPCs, pero sí es importante ser conscientes del costo que esto va a traer y analizar cuánto va a ser el costo y cómo va a trabajar este costo para que la compañía esté consciente de esto, porque lo que nos sucedió fue también importante en el sentido de que después de que se han seleccionado cada una de las VPCs, se tomó la decisión de ahora volver a estas VPCs. Pero ¿qué pasa? Recuerden que también para uno conectar entre las distintas VPCs tiene una serie de máscaras de red y esas máscaras de red normalmente tienen una cantidad de IPs. Cuando se quiso hacer este ajuste, pues las máscaras de red ya no funcionaban para la cantidad de IPs que se necesitaban en esta nueva redistribución. Y esto implicó que tuviéramos que rehacer las máscaras de red y que tuviéramos que reajustar muchas cosas, lo cual trajo un esfuerzo muy grande al equipo que normalmente en esas instancias es muy difícil justificarlo porque en esas instancias ya se quiere producir funcionalidades de negocio. Entonces, esta parte de infraestructura y de networking es supremamente importante tenerla en cuenta, saber realmente cuántas IPs vas a necesitar, cómo van a trabajar e inclusive dentro de las VPCs cómo se van a comunicar. Porque digamos hay distintas maneras de comunicarse, está con VPC peering, lo podemos hacer también a través de Transit Gateway cuando tenemos muchas VPCs para no hacer un esquema punto a punto. Y lo importante es saber que también por ejemplo, VPC Peering no permite solapar las máscaras de red. Entonces, si no tenemos las máscaras de red adecuadas, no vamos a poder hacer la interconexión que necesitamos. Y esto nos va a traer varios problemas a futuro. Entonces, es importante saber realmente cuáles son las IPs que las voy a necesitar, para qué lo voy a necesitar, cómo me voy a estructurar. Y también, acá hay un trade-off que uno tiene que hacer porque hay una parte que dice Jackney, solo haz lo que tú necesitas. Pero hay otra parte que dice, pero ven, pensemos a futuro esto hacia dónde va a estar
y cómo lo vamos a estructurar para que no solo haga lo que necesito en el momento y a futuro cuando necesite ajustar algo, me toque reconstruir toda la arquitectura, sino que también me permita funcionar de esta manera, ¿sí? E inclusive, piensen que a futuro les pueden pasar cosas como una también que nos pasó en un cliente y era que tenía unos microservicios expuestos a través de una API y tenía toda su configuración en una región sin ningún problema, todo funcionaba muy bien. Pero después de eso, querían replicar toda esta información, todo este servicio lo querían replicar en otra región en la que estaban trabajando otro producto. Y tenían que ser dos regiones distintas porque eran dos productos distintos, ya las regiones estaban seleccionadas, eran dos equipos distintos, pero no tenía sentido volver a replicar el servicio que tenía una región en la otra. Entonces tenían que lograr desde la región 2 poderse conectar al servicio de la región 1. Y ahí empezaron a entender varias cosas de cómo me puedo conectar. Me puedo conectar a través de VPC Endpoint, me puedo conectar a través de Transit Gateway, me puedo conectar a través de un API, me puedo conectar a través de VPC Peering. Todas esas conexiones también son importantes, analizarlas teniendo en cuenta la seguridad, el reuso y el costo que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Ahí pues, a complementar un poco lo que mencionó Nicolás, importante, dos puntos muy importantes. Uno, la automatización. Pues para cuando hay necesidad, pues o tenemos una situación como la que mencionó Nicolás de volver a reconstruir los ambientes, es muy importante la automatización. Y segundo, evaluar muy bien los servicios en cuanto al tema de costos. El caso pues que mencionó Nicolás con la segmentación con muchas VPCs, probablemente estuviesen haciendo uso del servicio de Transit Gateway y hay que tener en cuenta que Transit Gateway es un servicio que cobra por attachment de las VPCs y por transferencia de datos. Entonces, hay que jugar muy bien con esos requerimientos para que de pronto no vamos a tener pues, problemas en cuanto a la facturación. Ya pues acá una imagen de una VPC muy sencilla, la cual vamos a desplegar en una región, que en este caso es la USIS 1, que es Virginia del Norte, en la cual tenemos el rango de la VPC es la 10.100.016, pues vemos que es una máscara grande. Eh, Tiene salida a Internet por medio del Transit Gateway, del Internet Gateway. Tenemos definidas dos zonas de disponibilidad, la 1A y la 1B, para poder repartir el despliegue de las cargas de trabajo en ambas zonas. Tenemos una subred pública en la cual vamos a ubicar todos los recursos que necesitan exposición hacia Internet, bien sea balanceadores de carga, bien sea los NAT Gateway que van a permitir salida de Internet a las subredes privadas. Tenemos una red, una subred privada en la cual vamos a alojar toda la carga de los contenedores. Y por último, tenemos una subred privada donde vamos a alojar todas las bases de datos. Esta segmentación la hacemos porque por efectos de seguridad, pues no, el acceso a cada uno de los diferentes servicios o recursos que tenemos desplegados en las diferentes subredes, pues no van a, pues no van a poder ser accedidos por las mismas personas. Es decir, las bases de datos, por ejemplo, las va a poder acceder solamente un DBA. Los contenedores, pues solamente personas del área de operaciones, eh, etcétera. Y tenemos el DNS Resolver, que por lo general se ubica en la dirección de red de la VPC más 2. En este caso, como la dirección, pues el bloque de direcciones IPs de la VPC es la 10.100.0.0, el DNS Resolver siempre va a estar en la 10.100.0.2. Este DNS Resolver nos va a permitir
resolver registros en unas hostes son privadas dentro de Ruta 53, resolver registros en el DNS de la VPC y resolver registros en DNS públicos. Avanzamos ahí, Nico. Listo. Importante, Nico, Adriancho, sí. también quería adicionar que siempre es importante tener en cuenta que las cuatro primeras direcciones IPs, por ejemplo, como estamos hablando principalmente en el ecosistema de AWS, las cuatro principales direcciones IPs 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.0, están reservadas Ah, por AWS y la última dirección IP, o sea, 10.0.0.255. Eso es importante porque son direcciones que no debes usar nunca. Por si tienes algún error porque estás asignando alguna de estas direcciones, esta es la causa primordial. Entonces, bueno, Nico mencionó pues la comunicación con servicios. Eh, es muy común pues que los microservicios requieran tener comunicaciones con servicios de AWS, con servicios que están en otras VPCs, y adicional es muy común que por lineamientos de seguridad, por regulaciones, se requiera que todo el tráfico sea privado. Es decir, que para consumir, por ejemplo, un servicio de S3, de Dynamo, pues la conexión desde un microservicio no salga a Internet, sino que se mantenga todo dentro de la red de AWS. Entonces, para este tipo de requerimientos, pues en AWS contamos con diferentes servicios que nos van a permitir tener esa comunicación segura y siempre manteniendo pues un esquema privado. El primero de ellos es Private Link, que es un servicio de red que nos permite tener conexión privada y segura entre VPC, servicios de AWS y redes on-premise sin exponer el tráfico hacia Internet. Los VPC endpoints son servicios de AWS. Es un servicio de AWS que está soportado sobre Private Link y va a permitir tener la conexión segura con diferentes servicios de AWS sin necesidad de contar pues con un Internet Gateway o con esa salida pues hacia Internet. Estos VPC endpoints son recursos virtuales, los cuales escalan horizontalmente, por lo tanto son altamente escalables, se referencian en las tablas de enrutamiento de las subredes de la VPC y tienen una particularidad muy importante al momento de hacer la evaluación de costos y es que eliminan los costos asociados al procesamiento de datos que pueda tener un Ad Gateway cuando estamos saliendo a Internet a consumir los servicios de AWS. Son de dos tipos, de tipo gateway y de tipo interface. Por último, Transit Gateway es un servicio de red que actúa como un router virtual para la conexión pues, de las diferentes VPCs. Soporta diferentes tecnologías, topologías, como lo vamos a ver más adelante, y está diseñado para mitigar eh, las restricciones que poseen los VPC peering y la transitividad de rutas como tal. Escala elásticamente según el volumen del tráfico de la red y nos permite tener esquemas que simplifican la conexión entre muchas VPCs, ambientes on-premise y oficinas remotas. Bueno, en la comunicación con servicios, en lo referente a los VPC, los VPC endpoints, Eh, mencionamos pues que hay de dos tipos, el gateway y el tipo interfase. El gateway endpoint es un servicio que cuando lo vamos a configurar debemos seleccionar las subredes en las cuales va a estar creado o habilitado el servicio como tal,
Una vez se hace la configuración, el servicio lo que permite es crear rutas dentro de la tabla de enrutamiento con el prefijo del servicio y este prefijo va a estar apuntando al endpoint del gateway. Los Gateway Endpoint nos va a permitir realizar la conexión segura con dos servicios de AWS, con S3 y con DynamoDB. Adicional, eh, en cuanto al tema de costos, no tiene cobros por hora ni por fin de procesamiento de datos. Por otro lado, los tipo interfase lo que hace es que crea un Elastic Network Interface, una ENI, dentro de las subredes que definamos para hacer la habilitación del servicio. Esta, este tipo de endpoint tiene comunicación pues, o está habilitado para diferentes servicios dentro de AWS como S3, Secret Manager, KMS, SQS, S2 y muchos más. Lo que podemos hacer sobre la configuración de este endpoint de tipo interfase es que al ser una ENI, pues vamos a poder definir un grupo de seguridad para poder restringir el acceso solamente pues a aquellos consumidores que consideremos necesario y también podemos definir políticas de recursos. Adicional, tener en cuenta que este tipo de endpoint pues tiene cobro por hora y un fee de procesamiento de datos. Private Link, lo mencionamos pues ahorita. Aquí en este caso estamos haciendo referencia a los VPC Endpoint Services que están soportados sobre Private Link y van a permitir exponer servicios que están en VPCs, bien sea de la misma cuenta o de diferentes cuentas, a diferentes consumidores. Lo que hacemos es que en la VPC que va a exponer el servicio, eh, creamos un VPC Endpoint Service en el cual hacemos referencia al servicio que se va a exponer, en este caso, por ejemplo, un Network Load Balancer. Y en la VPC consumidora, lo que hacemos es crear un VPC Endpoint de tipo interfase que va a apuntar al VPC Endpoint Service. De esta manera, pues vamos a poder eh, compartir un servicio puntual y no todos los servicios o todos los recursos que tengamos definidos dentro de la VPC. Y el VPC Endpoint Service puede ser consumido por diferentes cuentas o desde diferentes VPCs, incluso aquellas que tengan solapamiento de direcciones IPs. Entonces, esta pues es una forma eh, muy fácil de solucionar el problema de consumo entre servicios que tienen direcciones IPs que se solapan. Y por último, en el caso de Transit Gateway, eh, acá pues ya hablamos que es un servicio que es como un router virtual. Este router me va a permitir definir diferentes tablas de enrutamiento con las cuales voy a poder tener topologías complejas de red. Entonces, ya no voy a poder solamente crear, por ejemplo, una topología de red de tipo eh, mesh, sino que voy a poder definir, por ejemplo, un tipo de hub and spoke en la cual es una topología eh, en la cual defino una VPC que va a tener unos servicios que se necesitan consumir desde diferentes VPCs, pero las VPCs consumidoras no deben de tener conexión entre ellas. Entonces acá lo vemos pues gráficamente.
La VPC-C es aquella VPC donde vamos a tener los servicios compartidos y cada una de las VPCs A, B y D van a tener acceso a poder consumir esos servicios, pero la conexión entre la VPC A, la B, la A y la D y la D y la B no está permitida. Esto lo hacemos configurando diferentes tablas de enrutamiento. Por eso hablamos de un hub and spoke. Entonces en el hub, que es la VPC-C, definimos una tabla de enrutamiento y para las spoke definimos otra tabla de enrutamiento donde vamos a tener segmentadas esas reglas de qué VPCs van a poder hablar con cuáles VPCs. Tenemos otro tipo que es de tipo inspección, en el cual, siguiendo pues el ejemplo de la VPC A, B y C, en la VPC C tenemos recursos o appliance que nos van a permitir hacer inspección de tráfico tipo firewall, tipo IDS, tipo IPS y todo el tráfico entre la VPC A y la B va a pasar por esta VPC de inspección, que sería la C. Y por último, eh, el esquema de Centralized Egress o también pues aplica para el Centralized Ingress. Vamos a tener una VPC-C en donde vamos a tener los recursos para bien sea que hagamos inspección de tráfico y que nos van a permitir hacer la salida hacia Internet. Entonces, en este caso, lo que es la VPC A y B, cuando necesitan acceder a algún recurso que está en Internet, por medio del Transit Gateway vamos a hacer un enrutamiento que va a permitir alcanzar esos recursos. Este esquema, por ejemplo, tiene una ventaja muy importante cuando estamos hablando de un número significativo de VPCs, porque estas VPCs pues, no van a tener que definir NAT gateways para poder salir a Internet, sino que lo vamos a tener todo centralizado a través de una VPC que podemos denominar de egress o de ingress, o en algunos casos pues también sería una VPC pues como de seguridad. Avancemos, Nico. Bueno, en cuanto a la seguridad de red, tenemos definidos varios temas, lo que es la microsegmentación. Acá pues hacemos referencia a los grupos de seguridad que vamos a configurar sobre los diferentes microservicios o las tags sobre las que corren estos microservicios de tal manera que vamos a poder definir reglas muy específicas para esos microservicios o vamos a poder definir controles muy granulares. El mínimo privilegio pues hace referencia a exponer solamente los puertos y los protocolos que son necesarios y adicional poder definir esos roles con los privilegios mínimos para que los microservicios puedan consumir diferentes servicios de AWS. Los Network ACL son controles de seguridad adicionales que aplican a nivel de subredes y que nos van a brindar un nivel de seguridad adicional a lo que ya tenemos con los security groups. Y la inspección de tráfico nos va a permitir definir esos esquemas de inspección en diferentes capas del modelo OSI. Entonces, por lo general lo vamos a hacer desde la capa 3 a la capa 7, eh, dependiendo pues como de las necesidades y de los esquemas de seguridad que queramos implementar. Listo, entonces en la microsegmentación hablamos de los security groups que están pues a nivel de las tasks por ejemplo, de SS, donde corren los contenedores,
Acá, pues los security groups son firewalls de tipo stateful, es decir, que si tenemos eh, una regla que permite el acceso hacia el servicio, pues no tenemos que definir una regla para la salida. Eh, Listo. Permite definir, bueno, devolvete a la anterior. Los security groups nos permite definir reglas de entrada y de salida. Solamente soporta reglas de tipo allow, es decir, pues no vamos a poder definir un deny dentro de los security groups. Eh, por defecto tiene un deny explícito al final, o sea, si no definimos ninguna regla, él tiene un deny explícito que va a denegar pues todo acceso hacia el servicio y todas las reglas son evaluadas. Las NACL operan a nivel de subred, son firewalls de tipo stateless, o sea que no nos van a guardar el estado y tenemos que definir reglas tanto de entrada como de salida. Por defecto, la NACL permite todo el tráfico, está basado en puertos IP, VP y TCP, se soportan reglas de tipo allow y deny y la evaluación de las reglas es secuencial. Listo. Adicional, tenemos los Tax Execution Role, que son roles que se utiliza la gente de SS o de Fargate para poder acceder a servicios en nombre del usuario. Estos servicios son, por ejemplo, descargar una imagen de CR, poder consultar propiedades en Secret Manager o en Parameter Store, enviar logs del contenedor hacia CloudWatch y luego inyectarlos como variables de ambiente para las tareas. Adicional tenemos el Task Role, que es un rol que asume la aplicación y por medio del cual va a poder acceder a diferentes servicios de AWS, por ejemplo, acceder a un bucket de S3, acceder a una tabla de Dynamo, eh, etc. Ahora sí, avancemos. La inspección de tráfico, pues tenemos en la parte izquierda, tenemos una inspección de tráfico basada con WAF, que es un firewall de aplicaciones, opera en la capa 7, nos va a permitir definir diferentes controles para mitigar diferentes tipos de vulnerabilidades. Algunas de ellas son, por ejemplo, un SQL injection, un cross-site scripting. Nos va a permitir implementar controles contra bots. Y también pues tienen unos módulos avanzados que nos permite hacer pues control de fraude en creación de cuentas o también mitigar ataques que tratan pues de hacer un takeover de la cuenta, o sea, de robar la cuenta como tal. Está habilitado pues o integrado con servicios tales como CloudFront, Elastic Application Load Balancer, eh, API Gateway, AppSync y AppRunner. Por otro lado, para el tema de inspección de tráfico a nivel de red, contamos con el servicio de Network Firewall, que es un servicio de red que nos permite hacer inspección de tráfico desde la capa 3 a la 7. Nos permite definir reglas de tipo stateless y stateful. También funciona como pues tiene funcionalidades de IDP, IDS y de IPS. Lo podemos integrar con diferentes servicios de AWS, pues, con el de la VPC, con servicios de seguridad, está integrado con Transit Gateway y nos permite tener pues como todo ese definido, todo el esquema de inspección de tráfico para poder proteger
las diferentes cargas o los diferentes microservicios que están alojados en diferentes VPCs. Nos permite implementar esquemas de inspección de tráfico tanto East-West como North-South, o sea, entre VPCs y cuando hay tráfico que va hacia Internet o hacia redes on-premise. Listo, en el balanceo de cargas, digamos que este es un tema pues muy importante en el cual pues nos va a permitir definir esos esquemas por los cuales vamos a poder garantizar la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos. Dentro de AWS pues contamos con diferentes tipos de balanceadores. Eh, Acá pues vamos a hacer mención de los Application Load Balancer y el Network Load Balancer y pues también de los target groups que nos van a brindar unas capacidades adicionales integradas con los application, pues con los balanceadores de carga como tal. Listo. Entonces, para el de aplicaciones, tenemos que es un servicio que opera en la capa 7, es decir, de aplicación. Nos va a soportar protocolos HTTP, HTTPS, WebSocket, gRPC. Eh, es un servicio pues, que nos va a permitir direccionar peticiones hacia diferentes aplicaciones a través de los target groups. Eh, Está integrado con diferentes servicios de AWS. Por ejemplo, con el WAF, pues podemos asociar una distribución, una web ACL directamente al balanceador para proteger pues esas cargas de trabajo que están expuestas a través del balanceador. Eh, Podemos tener respuestas personalizadas, permite hacer la redirección de HTTP a HTTPS y los target groups nos van a permitir definir los health checks, es decir, hacer esa validación de la salud de los servicios y poder aislar aquellos recursos que pueden indisponer el servicio. Adicional, pues tenemos diferentes reglas para hacer la redirección hacia los servicios. Entonces, acá, por ejemplo, en el diagrama, vemos que hay un ejemplo definido a nivel de path, en el cual si vamos a acceder a un servicio que es /user, pues vamos a poder acceder un target, los recursos que están definidos en un target group de la aplicación users, o si vamos a acceder uno que está con el path de product, pues vamos a poder acceder los recursos que están definidos en el target group de la aplicación de product. Hay otros formas pues de hacer ese redireccionamiento. También está pues por query, podemos mandar parámetros dentro de la URL y dependiendo de esos parámetros vamos a hacer la redirección. Podemos redireccionar pues también con el host, es decir, si vamos a acceder, por ejemplo, example.ame.com, nos puede redirigir a una aplicación, pero si vamos a tener example2.acme.com, nos va a redirigir a otra aplicación. Y el del balanceador de red, que está pues en la parte derecha, es un servicio que opera a nivel de capa de transporte, a nivel de capa 4. Este servicio nos va a permitir atender miles de peticiones por segundo. eh, Tiene una latencia mucho menor que el balanceador de cargas de aplicaciones, más o menos son 100 milisegundos comparado con 400 del Application Load Balancer. Define una dirección IP estática en cada una de las subredes donde lo configuremos. Va a permitir definir diferentes target groups, por ejemplo, instancias de S2, task de los NSS, direcciones IPs.
Y esas direcciones IPs deben de ser alcanzables a través de VPC peerings, eh, conexión con otras VPCs por medio de Traffic Gateway, Direct Connect o VPNs. Listo. Y ya le doy la palabra a Gracias, Nico, Adrián. pues que nos va a hablar de el networking a nivel de contenedores. De una, gracias, Adrián. Igual pueden ir colocando sus preguntas, nos vamos a extender unos minuticos, pero de una vez voy a ir respondiendo las preguntas a medida que voy terminando esta parte de la presentación. Entonces, ¿cuáles son las importancias también de container o de networking en contenedores? Entonces, nosotros cuando estamos trabajando con contenedores, podemos trabajar, por ejemplo, con SS con Fargate, podemos trabajar SS Discovery, que por ahí es una de las preguntas que nos hicieron, AWS Cloud Map, o podemos, y vamos a tener en cuenta también Route 53, Private Host Sound. Vamos a explicar qué se tiene en cuenta en cada uno de estos temas. Entonces, cuando estoy trabajando con un SS Container Fargate, normalmente pues puedo tener un Internet Gateway, puedo llegar directamente a un balanceador, a un Application Load Balancer, y el Application Load Balancer puede llegar a un Elastic Network Interface y de acá llega el contenedor. Acá usamos el NAT Gateway. ¿Para qué usamos el NAT Gateway? Porque la idea es que cuando yo necesito desde este contenedor, por ejemplo, descargar dependencias que están en Internet, no me serviría irme por el Internet Gateway. Porque si yo voy a descargar esas dependencias por Internet Gateway, debo expuesto mi contenedor y este contenedor tiene que estar en una red totalmente privada que no tenga acceso desde Internet. Entonces, para eso se usa NAT Gateway. NAT Gateway permite salir directamente y traer las dependencias, pero si lo van a consumir por acá, él no permite el ingreso. Y esto pues es una muy buena práctica. Acá estamos hablando y nos hemos enfocado principalmente trabajando con IP versión 4. Ya si trabajamos con IP versión 6, pues eso sí ya tiene otras connotaciones. Acá el IP versión 4 normalmente tiene unas IPs públicas, unas IPs privadas. El IP versión 6 ya no tiene público y privado, sino que tiene una misma dirección end-to-end y los esquemas de seguridad son distintos. Acá ya no usaríamos un NAT Gateway, sino un egress Gateway y un egress Only Gateway. Y esto sería ya otra connotación. Acá nos vamos a enfocar principalmente en IP versión 4. Acá alguien me preguntaba que acá cuando, por ejemplo, acá yo tengo una application y la application puede ir a un SS, pero también puedo tener un API Gateway, y el API Gateway puede ir a un NLB y el NLB puede trabajar, o sea, el SS puede trabajar con NLB como su balanceador de carga principal. Y acá decía, cuando usaron el ALB o NLB en lugar de API Gateway, entonces ese sería el caso. Si yo ya tengo una ALB, pues ya estoy recibiendo las peticiones en capa 7, pues ya puedo directamente trabajar este balanceador directamente con SS. Sin embargo, el trabajar con APIs también nos trae un esquema de administración de APIs mucho más robusto, pero entonces yo personalmente recomiendo que cuando trabajen con APIs no usen ALB, usen API y NLB, porque el API ya está trayendo ya está estableciendo la capa 7, ya no necesita que el balanceador sepa trabajar en capa 7 y el balanceador puede trabajar en capa 4, puede trabajar con un NLB. Y más porque si yo conecto un API a una ALB, pues normalmente lo que pasa es que cuando el ALB se reinicia cambia la IP. Entonces yo me quedaría por fuera. Entonces toca entrar a configurar un proxy, eso trae pues más esfuerzo, más costo, más dinero. Si yo trabajo con el NLB puede trabajar una IP estática. He visto que se usa NLB y luego ALB. ¿Porque simplemente no se omite el NLB? Pues mismo caso. Si ya está trabajando ALB, sí, omítelo y va derecho. Si estás trabajando con APIs, ve con el API y usa acá un NLB. Esa es como la recomendación, tanto para SS como para Nico, EKS. Dale. ahí también, pues como para complementar la respuesta, digamos que en muchos casos podemos tener un whitelist de direcciones IPs que requieren ciertos proveedores de servicio, pues para poder acceder a un servicio. Entonces ahí es muy fácil utilizar un NLB por lo que mencionabas ahorita. Él genera una IP estática en cada una de las subredes donde
yo despliego el servicio y de esa manera pues voy a contar siempre con una IP estática, pues con una, dos o tres direcciones IP estáticas, a diferencia del Application Load Balancer que todas las direcciones son dinámicas y pueden cambiar en cualquier momento. Entonces también pues es como una de las formas en las cuales se usan pues ambos balanceadores de carga. Por lo general pues pone uno un NLB y como el NLB tiene un target group que puede direccionar a un application load balancer, pues ahí digamos que ya esa conexión se puede establecer sin ningún problema. O pues también hay otro esquema que es un NLB antes de un, no, al revés. Eh, no, ahí me equivoqué. Sería pues ese esquema que estamos mencionando, el NLB con el ALB. Gracias, Adrián. Acá alguien también decía, para comunicar servicios recomiendan Service Discovery o una LB. Entonces, acá nosotros establecemos AWS Cloud Map. ¿Para qué nos sirve AWS Cloud Map? AWS Cloud Map nos sirve para hacer descubrimiento de servicios. Si nosotros no tuviéramos AWS Cloud Map, imagínate que tú tienes unos servicios, unos microservicios y cada uno de esos microservicios tiene distintas IPs. Entonces, tú tienes que establecer una LB por cada microservicio para poder tenerlo, pues para poder acceder a cada microservicio. Si tú tuvieras una LB por cada microservicio de manera interna, eso sería demasiado costoso, ¿cierto? Entonces necesito algo que me permita mapear, ¿cierto? Y colocarle un nombre customizado y ese nombre customizado por debajo yo le puedo asignar un recurso, que ese recurso puede ser, por ejemplo, la tarea donde se está ejecutando los microservicios con SS. Entonces, yo podría tener esto de tal manera que yo tengo un sistema que es AWS Cloud Map que me permite colocar nombres personalizados para hacer el descubrimiento de mis microservicios. Esto nos ayudaría que inclusive por debajo yo pudiese cambiar los recursos. Por ejemplo, puedo sacar un SS y poner un EKS, por ejemplo, y para todo el ecosistema hacia adelante es totalmente transparente porque ellos siguen colocando el nombre personalizado y el nombre personalizado por debajo atañe esos nuevos recursos. Esto ayudaría a mejorar el descubrimiento de servicios. Entonces, AWS Cloud Map es un sistema muy robusto para trabajar descubrimiento de microservicios. Es fundamental cuando vas a hacer comunicación entre microservicios internos que utilices Cloud Map. Ahí no deberías utilizar balanceadores porque esto sería demasiado costoso y demasiado difícil de gobernar. En cambio, con el Cloud Map puedes descubrir los microservicios, inclusive te permite ver cuáles son los microservicios que tienes para hacer reuso, que es uno de los objetivos de los microservicios, y a partir de ello tú podrías hacer descubrimiento entre las comunicaciones internas. Cuando ya lo quieres sacar externo, pues ahí sí es donde entran los APIs y el ALB para conectar directamente con tu microservicio. Entonces, un servicio de descubrimiento de microservicios supremamente robusto que te va a ayudar a gobernar de una mejor manera el descubrimiento de los microservicios. De hecho, cada vez que nosotros trabajamos Amazon SS y le habilitamos el Service Discovery, él por debajo efectivamente funciona tanto con SS como con EKS. Y cada vez que nosotros utilizamos SS Service Discovery, él por debajo está usando AWS Cloud Map. ¿Y por qué aparece Route 53 Service Registry? Porque efectivamente cada vez que yo utilizo Discovery Service y AWS Cloud Map, él automáticamente me crea una, una zona privada de Route 53 para manejar todo el esquema de, como les decía, yo puedo colocar un nombre que se pueda entender fácilmente, un nombre personalizado, y él va a hacer el mapeo de ese nombre directamente a las IPs que corresponden. Y esto nos ayuda gran parte Route 53 en la zona privada. Puedo pues integrar todo el tema de API Gateway con VPC Link como lo mencionaba Adriancho, Transfer Request y acá puedo trabajar todo el tema también de API Gateway a través de Private Link, Network Load Balancer como les decía ahorita y esto a través de los ENIs que llegan directamente a SS. Voy a aprovechar acá, bueno, y finalmente
para cuando nosotros estamos trabajando con monitoreo de observabilidad, es fundamental trabajar todo el tema de VPC Flow Logs para que puedas tener la observabilidad no solo del microservicio, sino de la red. Muchas veces algo falla y no se detecta nada en los microservicios. Y puede ser que hay algo en el security group, puede ser que hay un NACL que está denegando alguna petición y es importante poder ver VPC Flow Logs para poder identificar cómo está trabajando la red e identificar el error. Entonces es importante que manejes toda la observabilidad referente a la red, toda la observabilidad referente a X-Ray para poder manejar todo el trazo en la telemetría de los microservicios y CloudWatch Metrics para poder manejar las métricas que quieras establecer, tener alertas y mayor gobierno. Esta es una arquitectura de referencia donde trabajamos acá un Application Load Balancer, trabajamos un SS con sus servicios, sus tareas. Acá trabaja OpenTelemetry y FluentBit, que es muy bueno para todo el tema de logs relacionados con contenedores. Esto se indexa en OpenSearch. VPC Flow Logs lo trabajamos con CloudWatch, lo consultamos con CloudWatch Insights, que nos permite obtener información muy relevante. Lo podemos llevar a S3 y hacerle preguntas en SQL desde Athena, o inclusive lo podemos llevar a un esquema de tiempo real y llevarlo a Datadog, Splunk, OpenSearch o S3. Y acá podríamos también tener AWS Distro para OpenTelemetry, que en mi parecer es uno de los open source más importantes para temas de observabilidad, y acá yo lo podría trabajar con Prometheus y Grafana para visualización o directamente con X-Ray. Eso es importante también, que el monitoreo no solo implique todos los temas de microservicios en términos de funcionalidad, sino también en términos de contenedores y en términos de red. Y acá voy a aprovechar para responder rápidamente un par de preguntas. Entonces, diferencia entre SOA y microservicio. Esa es una pregunta bien interesante porque me la han hecho varias veces y la realidad es que no hay diferencia. No es SOA versus microservicio. SOA es un esquema, pues es todo un sistema que se crea para poder tener una arquitectura, es una arquitectura orientada a servicios. Cuando trabajamos con microservicios, realmente no es que estemos reemplazando SOA, sino que estamos trabajando SOA en la tercera generación. Seguimos trabajando en una arquitectura orientada a servicios, pero solamente que esos servicios ya tienen una particularidad, una responsabilidad aún más única o más fundamental. Entonces seguimos trabajando en la misma arquitectura, pero ya enfocada con microservicios, y esto nos trae pues nuevos retos, nuevos patrones, nuevas arquitecturas que debemos establecer, pero realmente no es una versus la otra, sino que microservicios es la tercera generación de SOA como lo conocemos. Para comunicar servicios recomiendan Service Discovery o una LBS, ya lo respondí en medio de la charla. ¿Cuáles son las condiciones para elegir una, dos o tres VPCs? Eh, Depende, principalmente es qué es lo que quieres separar, qué es lo que quieres garantizar, qué quieres asegurar, ¿sí? Y cómo vas a manejar el trade-off con respecto a los costos. Fijo, si tienes que separar desarrollo, QA y producción. Esos son tres ambientes que el uno no tendría por qué acceder al otro. Entonces, por seguridad, de una vez los separas. Y ya uno puede establecer y separar las VPCs por frentes de trabajo, por frentes de negocio. Sí, puedes usar mucho DD para también ayudarte a separar las VPCs. Es más que todo por temas de seguridad. Y Nico, ahí también pues es muy importante pues definir qué controles se van a aplicar a cada uno de los recursos. Entonces, dependiendo de eso, pues vos vas a definir si necesitas tener tres subnets o dos subnets. Por ejemplo, pues llegado el caso de que, como les mencionaba ahora, vamos a tener un equipo de especialistas que se dedican de la base de datos, que es diferente al equipo que va a administrar los contenedores. Entonces, mira que ahí, ya partiendo desde ese principio, pues vamos a necesitar segmentar eh, los recursos privados en dos subredes diferentes, para las cuales pues cada equipo pueda tener ciertos accesos, sin, pues, o sea, sin dar privilegios cuando no se necesitan. O sea, nos va a ayudar a tener el mínimo privilegio también sobre los diferentes recursos. Entonces, pues es muy importante tener las políticas de seguridad definidas,
para uno poder hacer esa segmentación de sus redes. Por lo general son tres, pero pues nada te obliga a que tienen que ser tres o que pueden ser dos. Pues Exacto. ya todo depende del contexto pues de la organización. Dale. Hay otro que dice, si trabajan con SSR, supongo que están hablando de Server Side Rendering, que es un estilo, un patrón de arquitectura para microfrontend, pues para trabajar mejor o perfeccionar toda la parte de frontend para entregar un mejor SEO. O sea, lo que hago es renderizar toda la página en el servidor y entregarla ya directamente para que el SEO trabaje de una mejor manera, para que la entregue mucho más rápido. Obviamente esto, pues, todas las decisiones de arquitectura tienen unos trade-off. Esto funciona muy bien para SEO, para entregar temas más rápidos, pero la mantenibilidad se complejiza un poco, pero es un gran patrón. Claramente se pueden usar microservicios, podrías usar serverless. Yo creo que ahí la decisión, sí, puedes trabajarlo con microservicios, puedes trabajarlo con serverless, pero lo importante es cuál es el lenguaje que vas a trabajar, cuáles son los atributos de calidad que quieres favorecer para que realmente garantices si lo que necesitas es server-side rendering o qué necesitas y qué es lo que quieres favorecer. La latencia, la mantenibilidad, el SEO. Entonces, hay varios puntos que debes tener en cuenta ahí. ¿Cuál es la principal diferencia entre los servicios de Direct Connect y Private Link? Estos sí son totalmente distintos. Direct Connect se usa normalmente cuando tú tienes aplicaciones en tus propios servidores y las quieres conectar con los ambientes de AWS. Entonces usas pues un canal dedicado, que es lo que te permite Direct Connect, y lo puedes inclusive em, complementar con VPN para poder garantizar la seguridad, pero es normalmente para comunicaciones de tus propios data centers directamente a los servicios de AWS por un canal privado que te permita mayor velocidad. Y Private Link, lo que hemos venido explicando. Eh, chun, chun, chun. En el diagrama de la arquitectura se muestran dos zonas, A y B. Las dos zonas están disponibles o la zona B estaría apagada y se sube por demanda. Esto depende, esto depende en gran medida porque ya depende de la arquitectura que tú quieras establecer. Tú puedes establecer una arquitectura activo-activo, puedes establecer una arquitectura activo-pasivo, puedes establecer una arquitectura hot standby, puedes establecer una arquitectura warm standby, que básicamente hot es activo-activo, warm es activo-pasivo y la subes, pero ya tienes todo listo para subirlo. Inclusive puedes tener un pilot light que es, tengo la infraestructura como código y si la necesito, la subo y inclusive puedes tener un backup and restore. Todo depende de qué tan rápido quieres contestar, qué tan alta disponibilidad quieres tener y obviamente el costo. Todos quisiéramos tener un hot standby, pero el costo es supremamente alto y si lo quieres establecer a través de zonas de disponibilidad, de regiones, cómo lo quieres manejar. Entonces, cada uno de estos temas depende de qué quieres, qué tanta disponibilidad quieres y qué tanto costo vas a asumir para esa disponibilidad. Em, Va y identificamos qué es lo que realmente necesita el negocio y va y identificamos que el negocio no necesita tener un activo activo, que puede tener un activo pasivo con unos segundos o unos minutos de tolerancia, por ejemplo. Había una pregunta también que nos hablaba de cuándo usar microservicios, si era por cantidad de usuarios y demás. Yo lo recomiendo es entendamos muy bien el negocio, qué necesita el negocio, cuáles son los atributos de calidad que necesita y a partir de ello va y esos atributos de calidad los puede favorecer mejor un estilo de arquitectura como microservicios. Si lo que quieres, por ejemplo, es un atributo de sostenibilidad, entonces sostenibilidad lo soluciona mejor un monolito, si ese es tu atributo principal. Si lo que quieres es un atributo de mantenibilidad, mantenibilidad lo soluciona mejor un estilo de arquitectura de microservicios. Entonces esta sería la mejor decisión. Depende también qué es lo que quieres lograr con respecto al negocio. Y ya, no sé si tengan alguna otra duda, igual nos pueden buscar por LinkedIn, nos cuentan, conversamos y quedamos pues totalmente atentos para cualquier cosa que necesiten para compartir conocimiento, para compartir experiencias. Espero pues que les haya agradado esta charla y sea de gran utilidad para ustedes.
Muchísimas gracias, Nicole, muchísimas gracias, Adrián, también muchísimas gracias a todas las personas que participaron de este Pragma Talk. Esperamos que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Como le decía Nico, pueden buscarlos a ambos en LinkedIn, pueden buscar también a Pragma en LinkedIn para estar al tanto de estos eventos. Y recuerden que a comienzos de la próxima semana les estaremos enviando las memorias a sus correos. Y nada, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias.